Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Samayoa, soy el creador de los tableros de mando para el Fondo Mundial. Estamos en nuestra serie de videos instruccionales y este es nuestro video número 2. Como recordarán, el video número 1 tuvimos la oportunidad de introducir a ustedes el tablero de mando, sus usos, sus ventajas, sus características y el valor agregado que esto da a los mecanismos coordinadores del país. En el video 2 daremos un recorrido a la herramienta del tablero, una herramienta elaborada en Excel, e ingresaremos información a todos los indicadores financieros. Iniciamos nuestro video 2. Antes de arrancar con nuestro programa de tablero, es importante que conozcamos cuáles son los documentos necesarios para ingresar la información financiera. Uno de los documentos que cuenta con mucha información para ingresar información a los datos financieros es el Grant Performance Report o el reporte de desempeño del grant. Otra de los documentos más importantes es el marco de desempeño que se escribe en la propuesta de nuestro país. Y un tercer documento que es importante y del cual también se extrae mucha información financiera es del PUDR, o conocido como la solicitud de desembolso y la actualización, el reporte de actualización de datos. Vamos ahora a ingresar a nuestra herramienta de Excel y vamos a ver el menú principal que ya conocemos y que tiene links para que ustedes solamente hagan un clic sobre las casillas y puedan irse directamente a la hoja que requieren usar. Nos vamos a ir directamente a la hoja de introducción de datos. Nuestra hoja de introducción de datos nos presenta en la primera parte información de la subvención. Es información general de la subvención que vamos a seleccionar y toda esta información la podemos extraer de nuestro Grant Performance Report. Justo en la parte de la hoja de inicio aparece la misma información que se requiere introducir en la parte de información general. Luego tenemos el periodo de referencia del que se informa, quiere decir qué periodo vamos a informar. Y es importante seleccionar acá el periodo que vamos a ingresar al tablero de mando, ya que este periodo va a presentar los datos gráficamente de ese periodo. Es importante mencionar que en este video vamos a ver únicamente información financiera. De esta forma, el indicador número 1, presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial, lo extraemos la parte presupuestaria del marco de desempeño. En la hoja de marco de desempeño nosotros ya tenemos preestablecido o ya definido el presupuesto por periodo. Entonces solo es de copiarlo y trasladarlo a nuestras celdas de presupuesto por periodo. Una vez ingresada esta información, ingresamos la información relacionada con los desembolsos del Fondo Mundial. Estos desembolsos podemos obtener la información de las cartas en donde se anuncian estos desembolsos o de las cuentas bancarias de los receptores principales en donde establecemos qué cantidades se han desembolsado. Esta es la única información que se requiere para el primer indicador. La computadora, el sistema automáticamente acumula la información y todo el programa está debidamente protegido, de manera que si queremos ingresar información en los datos o en las celdas que no tienen color, el sistema no nos lo va a permitir. El segundo indicador es el presupuesto que tiene el receptor principal en la propuesta y los gastos reales que se han hecho por objetivo de la subvención. Entonces, en este sentido, nuestra primera parte consiste en ingresar el nombre de los objetivos que tiene la subvención. Obviamente estos nombres son muy grandes en la propuesta, entonces tratamos de limitar o de reducir o de abreviar el nombre de manera que se sepa a qué se refiere cada objetivo. Puede ser un objetivo de prevención, un objetivo de atención integral, etc. Y el presupuesto acumulado también sale de nuestro marco de desempeño. De hecho, este total de presupuesto acumulado debe de ser el mismo del presupuesto acumulado que tenemos en el indicador número 1. La forma de
probar que esto está bien es esta celda en donde nos facilita, nos pone rojo o verde dependiendo del resultado. Un ejemplo, si no tenemos todavía ingresado el presupuesto en esta celda, veremos que automáticamente nos aparece en color rojo. Y si nuestros datos están correctos, tendremos aquí una celda que nos va a permitir comprobar de que la información está adecuada. Y en la siguiente columna tenemos los gastos acumulados para cada uno de estos objetivos. Esta información el receptor principal nos las tiene que dar a través de sus informes que envía en el PUDR o en el marco de desempeño. El tercer indicador tiene que ver con los desembolsos que el Fondo Mundial nos ha dado, que es muy parecido a la información del indicador número 1. Los gastos que el receptor principal ha realizado y los que ha desembolsado a los subreceptores, el desembolso que los receptores principales le ha dado al subreceptor y cuáles son los gastos que el subreceptor ha realizado en el país. Y esta información se divide en dos columnas. Una específicamente para lo que se ha hecho en el periodo de referencia, en el periodo 2, y otra lo acumulado que se viene arrastrando desde el periodo 1. Esto nos va a permitir ver gráficamente la diferencia entre todas las gráficas. Y el último indicador tiene que ver con los días que se ha tardado el receptor principal en enviar la información al Fondo Mundial. Por norma, son 45 días los días establecidos para que el receptor principal envíe la información al Fondo Mundial. El segundo tiene que ver con los desembolsos que el Fondo Mundial envía al país, que también pues hay 45 días establecidos como estándar, y una última comparación entre los días que el receptor principal tarda en desembolsar el dinero a los subreceptores. Esos son los 4 indicadores que se leen en la parte financiera. Las gráficas aparecen de la siguiente forma. Una vez ingresada la información en la lista de indicadores, podemos ver cómo aparecen las gráficas. Cada una de estas gráficas, en la gráfica número 1 podemos ver en las columnas en color corinto el presupuesto acumulado y en las barras de color celeste los desembolsos acumulados. También todas las gráficas tienen un espacio de color amarillo en la parte posterior para que el comité que ingresa la información de contar con algún problema pueda escribir un comentario relacionado con esta gráfica. En este caso, hay un comentario en donde el presupuesto se visualiza un monto para compras de medicamento que no es ejecutado por el receptor principal, sino por el Fondo Mundial. También podemos ver la gráfica de presupuestos y gastos reales por objetivo. Podemos visualizar la columna de presupuesto y podemos ver la columna de gastos. Podemos ver qué objetivo tiene una ejecución débil y qué objetivo está mejor en su ejecución. Además, una columna adicional para todos aquellos gastos administrativos u overhead que pueda tener el receptor principal para que nos cuadre el total de los fondos de presupuesto. La tercera gráfica muestra la gráfica de desembolso por el Fondo Mundial al país. De esto, cuánto ha gastado el receptor principal y cuánto ha desembolsado a los subreceptores. También vemos aquí cuánto ha sido el desembolso de los subreceptores y cuánto ha sido la ejecución de los subreceptores. Y la última gráfica nos muestra color verde, rojo o amarillo dependiendo cuánto tiempo nos hemos tardado para enviar la solicitud de desembolsos al Fondo Mundial, cuánto tiempo se ha tardado el Fondo Mundial en enviarnos el desembolso y cuánto tiempo el receptor principal ha tardado en desembolsar a los subreceptores principales. De pasarse los días establecidos, aparecerá color rojo o color verde. Esta es nuestra información financiera. Se genera a través de los 3 reportes importantes, el Grand Performance Report, el marco de desempeño y por último el PUDR. Este ha sido el video número 2. Los invitamos a que pasemos al video número 3 para que puedan ver cómo se ingresa la información en los indicadores de gestión.
El tablero de mando, como siempre, ustedes pueden bajarlo a través de las direcciones que aparecen en pantalla, y alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirme a mi correo electrónico que también aparece en pantalla. Los invito a que veamos el video número 3.